Muy buenas tardes a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones, pero este año sobre todo a la historia. Muy buenas tardes, estamos en la segunda transmisión de este año 2025 en el que nos hemos propuesto mayor prolijidad y un mejor trabajo. Y el día de hoy no tenemos una efeméride propiamente, sino que vamos a retomar un hilo que hemos estado trabajando el año pasado y que al que vamos a darle mucha importancia este año, de cara a una efeméride que es global. Este año, como habrán escuchado, o calculo estarán enterados, se cumplirán 80 años de la rendición de la Alemania nazi, el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que las ex repúblicas soviéticas llaman la Gran Guerra Patria. En función de eso, hemos decidido retomar el trabajo que hicimos el año pasado a partir de Descenso a los Infiernos, obra de Ian Kershaw, que trabaja sobre lo que algunos llaman la Gran Guerra Civil Europea o la Gran Crisis Europea de los 30 años en la edad contemporánea, no la Guerra de los 30 años. De eso ya tenemos un video de 5 horas y media en este canal. Así que, en base a eso, lo que vamos a hacer este año, como hilo conductor en la primera mitad, es analizar la historia europea en la primera mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la primera posguerra. Nosotros el año pasado hicimos una serie de videos que trataban sobre ese periodo que rodea la Gran Guerra, pero lo que vamos a hacer este año es ver todo el proceso que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y después en un momento determinado vamos a hablar largo y tendido de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese va a ser el hilo conductor de esta parte del año. Y sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Nuestra transmisión, nuestro video del día de hoy se titula Guerra, Revolución y Contrarrevolución. La foto que acompaña es una foto de las milicias obreras que tomaron las calles de Berlín durante el levantamiento espartaquista o la revolución espartaquista. ¿Qué fue la revolución espartaquista? Bueno, fue un levantamiento obrero de carácter socialista y comunista que se dio en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Como veremos, el fin de la Primera Guerra Mundial trajo toda una oleada de rebeliones y revoluciones a lo largo y ancho de Europa. Por entonces, la crisis de los imperios centrales y su descomposición, así como las consecuencias de la movilización para la guerra y la influencia de la revolución bolchevique, sacudieron los cimientos de la misma Europa, generando una hecatombe que dio por tierra con siglos de dinastías, monarquías e incluso destruyendo la estructura y la unidad territorial de montones de estados y descomponiendo el mapa de Europa, cambiándolo para siempre. De hecho, la revolución espartaquista se da en el marco de lo que fue la implosión del imperio alemán. Y como tal, esa revolución, al igual que la enorme mayoría de las revoluciones que tienen lugar en este periodo, van a terminar en sangrientas contrarrevoluciones. La gran novedad de esta época es que si hubo un periodo en el cual se consideraba que era posible una revolución mundial, bueno, eso va a ser echado por tierra en medio de un masivo terror blanco que sacude a gran parte de Europa. Así que el día de hoy toca hablar de revolución y contrarrevolución después de la Primera Guerra Mundial. No olviden darle like a este video y espero que lo disfruten a partir de acá. Pero bien, el levantamiento espartaquista, como dijimos, es parte de las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Ahora, la Gran Guerra a la que le hemos dedicado un video largo y tendido con muchísima data que pueden encontrar en este canal, fue la guerra más sangrienta de nuestro tiempo. Y como tal tuvo consecuencias mentales, políticas, sociales e incluso generó un nuevo hombre, mucho más acostumbrado a la matanza de lo que habían estado los europeos hasta ese momento. Esto también lo analizamos en un video llamado La Guerra Total, en donde analizamos la obra de Enzo Traverso en los orígenes de la violencia nazi. Y también tenemos un video en el que analizamos largamente el Tratado de Versalles. Sin embargo, para poder explicar lo que ocurre en este ciclo de rebelión y revolución, vamos a tomar algunos elementos de estos tres videos. El primero es señalar esto: la Primera Guerra Mundial, conocida entonces como la Gran Guerra o la guerra para terminar con todas las guerras, fue la guerra más sangrienta que el mundo hubiera visto hasta ese momento.
Como tal, los niveles de destrucción localizados generaron paisajes apocalípticos que tuvieron profundas consecuencias en la cosmovisión del hombre europeo. Los soldados se masacraron en verdaderas matanzas industrializadas con los grandes avances que había tenido la tecnología en el último siglo y que cambiaron para siempre las formas de la guerra y el campo de batalla. Ahora, lo que también ocurre con la Gran Guerra es que el tratado de paz, primero el armisticio y después el tratado de paz, va a dislocar el mapa de Europa. La derrota de las potencias centrales justamente supuso en su momento un proceso de humillación a la principal potencia de Europa continental, que era el Imperio Alemán, y también la descomposición de numerosos estados. Ahora, cuando la guerra se terminó como tal, el mapa de Europa había sido totalmente transformado y en el proceso de la paz de Versalles se fijarían nuevos límites que estarían marcados por la influencia de quienes fueron conocidos como los cuatro grandes, ¿no? Los representantes del Reino Unido, el primer ministro David Lloyd George, el representante del Reino de Italia, Vittorio Orlando, el representante de la República Francesa, Georges Clemenceau, y Woodrow Wilson, el flamante presidente estadounidense que estableció los famosos puntos de Wilson para reordenar el nuevo mundo. De hecho, Estados Unidos es el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, ya que es la primera vez que Estados Unidos va a colocarse como una fuerza por encima de Europa. Uno de los términos más importantes del Tratado de Versalles es justamente la humillación que enfrenta el Imperio Alemán, que ya no es el Imperio Alemán, es la naciente República de Weimar, ahora hablaremos de eso, pero cierto es que los franceses sobre todo imponen términos draconianos a Alemania. La pérdida de una amplia parte de su territorio, la incautación de su flota, la pérdida de sus colonias. A eso hay que sumar, por ejemplo, el proceso que va a significar la eliminación del ejército alemán y su reducción a un número que es ínfimo, el pago de reparaciones de guerra, la amputación de territorio, la separación de lo que es a través del corredor del Danzig, entre otras cuestiones que alteran para siempre lo que es el orgullo alemán. De hecho, Alemania, como dice Ian Kershaw, no dejaba de ser una de las grandes potencias de Europa continental. Decía Ian Kershaw, es un gigante dormido, que ahora tenía que relamerse sus heridas, pero no estaba acabado. De hecho, Ferdinand Foch, el comandante francés, Foch, no Foch, llegó a decir, esto no es una paz, es un armisticio de 20 años, en una predicción prácticamente de lo que sería el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los soldados que abandonaron el frente de batalla y volvieron, ¿no?, tras la firma del armisticio después de la paz, volvían si habían sobrevivido, para empezar, porque la Primera Guerra Mundial dejó un saldo entre 14 y 18 millones de muertos, algunos hablan de 20 millones, la mayoría de ellos soldados, y la mayoría soldados europeos que fueron brutalmente masacrados en el campo de batalla. Y si volvían, todavía había que considerar la posibilidad de que estén enteros, ya que la cantidad de mutilados alcanzaba el número de millones. Millones de hombres habían sido heridos, dados como bajas, y muchos habían sufrido amputaciones, a veces de más de uno de sus miembros. Y todavía incluso si no habían sido amputados, había que evaluar cuál era su nivel psíquico, ya que la Primera Guerra Mundial generó muchos de los conceptos que hoy en día atribuimos a los trastornos como el estrés de combate o el shell shock, por ejemplo. Esta cuestión es central para pensar la generación de una nueva cosmovisión, ¿no? La Primera Guerra Mundial genera las lógicas de la carnicería industrial que después vamos a ver, como dice Enzo Traverso, en fenómenos como el Holocausto. Europa, dice, se había acostumbrado a la matanza. Ahora esos soldados que volvían, en el caso de Francia, eran recibidos como vencedores. En el caso de Alemania llegaron incluso a ser recibidos como vencedores, solo que en Alemania el paisaje político estaba totalmente alterado y realmente ellos no habían vencido. Pero hubo un mito de una victoria alemán y de una invencibilidad. Sin embargo, el mundo estaría totalmente trastornado
para ellos. Para la enorme mayoría de los soldados que volvieron de la Primera Guerra Mundial, el mundo había cambiado, porque una hecatombe había sacudido a Europa. El imperio alemán cayó. Cayó también el imperio austrohúngaro y se disolvió el imperio otomano. A eso le tenemos que sumar el derrumbe de la Rusia zarista y una escalada de movimientos revolucionarios, obreros, combativos, que transformaron totalmente el ordenamiento político, incluso el concepto de lo que era la democracia. Ahora, en medio de todas esas convulsiones, el paisaje que encontraron los soldados era muy distinto. La guerra había llevado un proceso de concentración económica, al control del Estado, de otras aristas, al empleo de las mujeres en las industrias, había llevado también a fortalecer el alineamiento entre grandes empresas y sus gobiernos nacionales, pero a su vez había cambiado y alterado las fronteras para siempre. La guerra trastocó la economía porque el gasto y el empleo que supuso la movilización militar de repente fue trastocada con la firma de paz. Y en diversos países se tomaron medidas distintas para tratar de paliar las consecuencias de la guerra. En Inglaterra, por ejemplo, se tomaron medidas deflacionarias que generaron desempleo y un aumento de la pobreza y una caída de la actividad económica. Esto llevaría a un ciclo de huelgas que en 1919 fueron muy llamativas en Inglaterra y sacudieron a lo que era el mundo laboral. No estamos hablando de un proceso revolucionario, pero sí de un ciclo de huelgas que fue muy importante. También vamos a encontrar ciclos de huelgas que serán importantes en Francia, pero no a esa escala. Alemania, en cambio, apostó a una medida de inyección de dinero que llevaría a un ciclo inflacionario que alcanzaría cotas desconocidas para el ser humano. En el punto cúlmine, $1 llegó a valer 15.400 millones de marcos alemanes, para que nos hagamos una idea de lo que fue la hiperinflación que atravesó Alemania. Pero esto sería ya en la década del 20, propiamente un par de años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora, la norma va a ser un ciclo de convulsiones sociales y políticas, huelgas, levantamientos, represión y el surgimiento de una suerte de nuevo conservadurismo y un movimiento reaccionario que es sobre todo una respuesta al radicalismo que imponen los nuevos términos políticos, la Revolución Rusa. El triunfo de la Revolución Bolchevique va a convertirse en el gran fantasma, ¿no? El miedo rojo aterra a Europa y al mundo en su conjunto, porque ese miedo rojo y la perspectiva de una revolución mundial son acompañados de una cuestión muy concreta, que es el proceso de huelgas, rebeliones obreras y revoluciones que sacude a todo el mundo y principalmente a Europa. Y a su vez, a la mortalidad de la guerra, después le va a seguir la mortalidad de la gripe española. Una epidemia que sacude a todo el mundo y que, según algunos cálculos, va a tener más muertos que la propia guerra, incluso 20 millones de muertos. Se le dice gripe española, lo hablamos en otro contexto, a pesar de que en realidad surge en Estados Unidos. Ahora, el otro punto central, como decíamos antes, es que hay una ola de rebeliones y revoluciones. Y esa cuestión va a llevar a la alteración de lo que era el curso de la violencia política para Europa. Podríamos decir que la paz armada, ¿no? Esa Belle Époque, se había caracterizado por bajos niveles de violencia política para Europa en general. Sin embargo, el periodo que sigue a la Primera Guerra Mundial va a ver el reingreso de la violencia de la guerra, pero ahora a la arena política. Sí, como había dicho, no puedo creer que se me acaba de ir el nombre. Carbon Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Un análisis que se suele hacer es que la política de la posguerra fue la continuación de la guerra por otros medios. Porque los hombres forjados en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial llevarían esa violencia que habían descubierto en los campos de batalla al mundo de la política.
Es así que no solo tenemos la violencia presente en los levantamientos y las revoluciones, sino que estaría aún más presente en la respuesta a esas revoluciones, cuando el recurso a la violencia política reaccionaria se convierta en una moneda de cambio para los europeos. Así, lo que vamos a plantear es que el ciclo de violencia y revolución y contrarrevolución que sigue a la Primera Guerra Mundial va a haber la conformación de una tríada de concepciones de la política que van a marcar las próximas décadas. La democracia liberal, el comunismo y el socialismo, y el fascismo. Pero para explicar esto tenemos que hacer un raconto de qué ha sido esa serie de procesos. Bueno, uno tendería a pensar que la violencia o el proceso de movilización política estaría vinculado a la destrucción de la guerra. Y eso es cierto en parte, pero no es la explicación del todo. De hecho, en Inglaterra vamos a tener un ciclo de movilización, rebelión y brutalidad y represión, a pesar de que en Inglaterra no se combatió durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, particularmente, esto no atañe a Inglaterra, sino al Reino Unido, y en particular a la isla de Irlanda. De hecho, este era el mapa de Inglaterra, del Reino Unido en 1914, pero en 1918, y a partir sobre todo en 1922, sería un mapa distinto. Durante abril de 1916, un grupo de rebeldes nacionalistas irlandeses organizados en base al Ejército Ciudadano Irlandés impulsa un alzamiento que será conocido como el Alzamiento de Pascua. Es uno dentro de una larga serie que podemos remontar hasta finales del siglo XVIII de levantamientos nacionalistas irlandeses que lo que pretendían era la independencia de Irlanda con respecto al Reino Unido. Hay que tener en cuenta, entre otras cuestiones, que los irlandeses eran mayoritariamente católicos y para ello no era solo una cuestión de nación y cultura, sino también una cuestión de división religiosa frente al gobierno protestante de Inglaterra. Esta rebelión, en la que se formaron milicias armadas y grupos para enfrentar a la policía y el ejército británico, termina en una derrota tras un par de cientos de muertos, tanto por parte de la policía y las autoridades, como por parte del ejército ciudadano irlandés. Sin embargo, tan solo unos años después, y a partir de esta experiencia, en 1919, se funda el IRA, el Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés. Una fuerza nacionalista que va a iniciar una guerra de guerrillas a lo largo de toda Irlanda contra el dominio británico y por la independencia de su país. El IRA va a tomar muchísima notoriedad. Va a llevar adelante ataques con explosivos, emboscadas, sus militantes se van a dedicar tanto a la guerrilla urbana como a la guerrilla rural contra las fuerzas inglesas. Es así que en medio de la escalada que lleva adelante el IRA y la violencia que sacude Irlanda en medio de esta lucha por la independencia, aparece un comando dirigido por el Reino Unido, que será conocido como los Black and Tans. Los Black and Tans, o negros y caquis, eran una serie de cuerpos especiales conformados por veteranos de la Primera Guerra Mundial y voluntarios movilizados para reprimir a los irlandeses. En realidad los blacks no eran negros, no tenían ropas negras, sino que era un verde muy oscuro y eran uniformes propios de la policía. Y los tans o los caquis usaban uniformes del ejército. Estos grupos de veteranos curtidos por la violencia de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, van a ser prácticamente liberados en Irlanda para hacer lo que quieran. Podríamos decir que el ejército, y en su momento un señor tal vez llamado Winston Churchill, les dio una carta blanca a estos comandos para que aplasten a la rebelión irlandesa con todos los métodos que consideren pertinentes. Los Black and Tans, los negros y caquis, van a llevar adelante
una oleada de brutalidad y represión que no va a tener antecedentes, salvo que nos vayamos a la represión de la última gran rebelión irlandesa a finales del siglo XVIII. Estos comandos llevan adelante torturas, violaciones, asesinatos, una política de arrestos y brutalidad contra toda la población irlandesa. Algunos de ellos incluso son irlandeses protestantes reclutados por el ejército británico, muchos de los cuales, como decíamos, eran veteranos que tras la brutalidad de la Primera Guerra Mundial traían toda esa práctica para reprimir a los irlandeses. Alguien acá puso todo Peaky Blinders. Sí, esto tiene mucha referencia en las primeras 2 temporadas de Peaky Blinders. Ahora, los crímenes que llevan adelante los caquis y los negros van a ser terribles. Como decíamos antes, incluyen torturas, asesinatos, violaciones. De verdad es una guerra de ocupación y de escarmiento contra los irlandeses. A tal punto llegó su brutalidad que, esto también es una referencia a Peaky Blinders, Oswald Mosley, el líder de la Unión de Fascistas Británicos, antes de asumirse fascista, va a repudiar la violencia que consideraba asquerosa por parte de los comandos caquis y negros. A pesar de eso, Irlanda logra su independencia. Y en los acuerdos de 1922 se reconoce la independencia de la República de Irlanda. A pesar de eso, una parte de la isla de Irlanda queda bajo control de los ingleses y sobre todo de sus aliados irlandeses. Esa parte es lo que hoy se conoce como Irlanda del Norte. Que quiero hacer esta aclaración muy necesaria, un día haremos un video más dedicado a esto, pero muchas veces la gente se refiere a Irlanda del Norte y piensa que es la mitad de Irlanda. Y no, es una pequeña porción, no es como, no sé, Corea, que está a la mitad en 2. No, es una pequeña porción Irlanda del Norte que queda como parte del Reino Unido. A pesar de eso, el AIRA va a seguir peleando en Irlanda del Norte y en otras fronteras y van a surgir otros grupos del AIRA, otras guerrillas que en los próximos años van a tener mucha relevancia. En algún momento haremos un video del AIRA original y después del AIRA de la guerrilla urbana que enfrentó a Margaret Thatcher. En el resto del Reino Unido, si bien va a haber un ciclo de huelgas y de rebelión, no tenemos algo como una revolución y un estallido de violencia de estas características. En 1919 hay una serie de huelgas generales en Inglaterra que van a ser reprimidas, se van a movilizar tanto a la policía como a voluntarios civiles. Pero esto no alcanza la violencia que tuvo la represión en Irlanda o que van a tener otras represiones en el continente. Lo mismo podría decirse de Francia. Francia, en el mismo tiempo, tiene un ciclo de huelgas, tiene un ciclo de contestación, pero no hay algo como una revolución armada violenta y una represión con terror blanco. En las colonias, sin embargo, empiezan a aparecer ciertas figuras que toman las consecuencias de la Primera Guerra Mundial como una manera de luchar contra el dominio, ¿no?, de las fuerzas coloniales. Uno de ellos es un tal Mahatma Gandhi, ¿no?, un pacifista, que no es el único revolucionario indio, este es un tema para otro día. Y otro es un vietnamita que acá se está fumando un puchito enfrente de Trotsky y que se llama Ho Chi Minh. Ahora, lo que vemos también es la implosión de imperios. Uno de ellos es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se descompone en medio de movimientos secesionistas internos y la ocupación de las potencias. Y esa implosión se hace también en medio de toda una serie de procesos sumamente violentos que tienen lugar al interior del Imperio Otomano. Entre ellos, claramente, el genocidio armenio. Este año se van a cumplir 110 años del inicio del genocidio armenio y necesariamente vamos a hacer un video sobre el genocidio armenio. Así que acuérdense de eso. Ahora, el genocidio armenio, podríamos decir, tiene 2 etapas. Una que es la más importante y masiva,
que se inicia en 1915. Y después hay otra cuando se disuelve el Imperio Otomano y nace lo que va a ser la Turquía moderna, que tiene que ver con la limpieza étnica. Hay una limpieza étnica general que va a venir de la mano de un conflicto que va a ser conocido como la Guerra Greco-Turca. Por entonces, Grecia, que se había independizado en el siglo XIX del Imperio Otomano, aprovecha la disolución del imperio para reclamar, entre otras cosas, su dominio y la incorporación de los territorios habitados por griegos étnicos dentro del Imperio Otomano. Por ejemplo, gran parte de lo que se conocía en su momento como Asia Menor o lo que alguna vez fueron las ciudades jónicas griegas, muchos de los jónicos, si alguna vez estudian a los filósofos jónicos en la escuela o en la universidad, vivían en territorio que hoy es parte de Turquía. Bueno, uno de los reclamos que hacen los griegos es la incorporación de estos territorios a Grecia. Y lo que va a ocurrir con esa cuestión es que se desata una guerra que va a ser una extensión de lo que era la limpieza étnica turca sobre los griegos. Montones de griegos que vivían en las fronteras del Imperio Otomano son asesinados o expulsados, al igual que siguió ocurriendo con los armenios hasta que culmina este proceso. Esta cuestión se zanja sin que los griegos logren el control de esa región de Asia Menor y no puedan reclamar esos territorios, pero no deja de convulsionar al naciente Estado turco moderno. En ese contexto, justamente, va a consolidar su liderazgo la figura que marcará el periodo posterior, que es Atatürk, considerado el principal líder nacional de Turquía. En general, el sur de Europa vio mayores convulsiones, rebeliones y descontentos. En España, esto va a llevar al ascenso de la dictadura de Primo de Rivera, que lo veremos en otro momento. Ahora, si nosotros tomáramos el mapa de Europa, la región que claramente fue más convulsionada, en la que tuvo lugar mayores niveles de destrucción y que tuvo su mapa más alterado, es claramente el escenario de las primeras convulsiones. Hablamos esencialmente de Europa Central y de Europa del Este. Si observamos el mapa de Europa en 1914, el mapa al finalizar la guerra y el mapa de los acuerdos de Versalles, lo que observamos es que una descomposición que llegó a no solo la destrucción de lo que habían sido los imperios centrales, sino a la emergencia de toda una serie de nuevos estados. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro se descompuso dando lugar a nuevas naciones. Quedó una Austria separada del mar, por ejemplo, pero también quedó Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Vamos a tener a el Imperio Alemán y al Imperio Ruso desapareciendo para dar lugar a lo que era el Estado polaco en el medio de los dos, pero también a las repúblicas bálticas como Estonia, Letonia y Lituania. También vamos a tener en este contexto la emergencia de... ¿dónde está? Bueno, las ganancias territoriales de Rumania, uno de los grandes vencedores en los acuerdos. Esto es importante para ver después el terror blanco. Me está faltando uno. Dije Estonia, Letonia y Lituania. Perfecto. ¿Qué me está faltando? Ah, y Finlandia. Y Finlandia. Lo interesante es que en estos territorios de Europa Central y Europa del Este hubo mucho más movimiento de tropas. Entonces, lo que pasaba en el frente occidental, en donde teníamos la línea de trincheras, es que la destrucción estaba totalmente localizada. En esa región de la guerra de trincheras, la destrucción fue total y el paisaje era apocalíptico. Pero hubo montones de pueblos que lograron escapar a esa destrucción. En cambio, en el este, donde hubo mucho más movimientos, donde hubo mucho más proceso de avance, retroceso de tropas, lo que ocurre es que las fuerzas de los ejércitos del este saquean y destruyen y desplazan población una y otra vez. También la revolución rusa va a tener sus consecuencias. Es por eso que el mapa que encontraron los soldados que volvieron a sus hogares en estas regiones era muy distinto. Uno de esos casos es el caso de Alemania. En Alemania, cuando los soldados vuelven
tras el fin de la guerra, no encuentran al Imperio Alemán, encuentran a una república. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Para aquellos que vieron el video de la Primera Guerra Mundial, tal vez recuerden que el Kaiser Guillermo y el mando alemán, en el último momento desesperado, con Alemania bloqueada y con una gran crisis producto del bloqueo, intentaron hacer un ataque suicida, sacrificando a su propia flota, enfrentando en una batalla desigual a la flota británica, mucho más grande y poderosa. En ese contexto, los marineros se amotinaron porque no querían ser enviados a morir por el orgullo de sus oficiales y de su emperador. Esto llevó a una serie de motines y revueltas que se traducirían en lo que se conoció como la Revolución de Noviembre. Obreros, marineros, soldados y en el campo incluso campesinos se rebelaron y formaron consejos populares y asambleas para elegir representantes e imponerse ante el Kaiser, y pidieron el paso a una república. El proceso, sin ser idéntico, igual ni comparable en su dimensión, es análogo a lo que ocurre en Rusia. Consejos de soldados, marineros y obreros, partidos socialistas, movimientos comunistas, pidiendo la transformación revolucionaria de ese imperio monárquico. La diferencia es que para entonces, en el imperio alemán, ya existía un sistema de partidos, porque a pesar de ser un imperio, tenía un parlamento muy importante y elecciones en las que se podía votar a otras fuerzas. En ese contexto, el Kaiser Guillermo abdica el trono y se proclama una república de Alemania. El primer jefe de gobierno de esa república es el que encabeza esa foto, Friedrich Ebert, líder del Partido Socialdemócrata Alemán, que era el partido más importante de la Alemania, el partido democrático más importante, pero además era el que tenía más asientos en el Reichstag, que era el poder legislativo de Alemania. Ahora, apenas asume Ebert, tiene una llamada de el general Wilhelm Groener, que es uno de los oficiales que responde a el mariscal Paul von Hindenburg, uno de los héroes y uno de los máximos comandantes del ejército alemán, pero también representante de la nobleza militar prusiana y de ese orgullo alemán herido. ¿Qué es lo que le plantea Wilhelm Groener a Ebert? Que si él quiere gobernar, necesita el concurso y el apoyo del ejército. Y le pregunta si está dispuesto a acabar con el bolchevismo y la anarquía que reinan en Alemania. Una conversación muy larga que la transcribe Joseph Fontana, que aparece en las memorias del general Groener. Ebert le dice que sí, y a partir de este punto se acuerda la continuidad de los mandos alemanes en el proceso de la transición a la república, pero también, y esto va a ser central, su disposición a ordenar la situación en Alemania, en donde teníamos huelgas, revueltas, rebeliones y consejos armados. Esto va a ser muy conflictivo, porque el ejército alemán siente que ha recibido una puñalada por la espalda. El discurso y la narrativa que construye el ejército alemán es que no fue derrotado, es que fue traicionado. El ejército alemán fue traicionado por los socialdemócratas que firmaron una paz a expensas de los triunfos militares de Alemania. Así se conforma un mito que es el mito de la Alemania invencible. Alemania nunca fue derrotada y lo que ocurrió fue una traición de los políticos. Esta idea va a estar muy presente en la oficialidad alemana y va a ser parte de toda una serie de reivindicaciones de su participación y su importancia en la política. Ahora, dado que el sistema que existía era un sistema por el cual había un parlamento como tal, lo que ocurre es que el gobierno de Ebert necesita formar gobierno con otros partidos. Y por entonces había otras fracciones del Partido Socialista original. El Partido Socialista Alemán es conocido con las siglas de SPD,
que quiere decir Sozialdemokratische Partei Deutschland, el Partido Socialdemócrata de Alemania. Pero en el periodo anterior al estallido de la guerra había tenido una serie de desprendimientos. Uno de ellos es el USPD, o Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland, que es el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, un desprendimiento por izquierda que cuestionaba el apoyo, porque, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata votó los presupuestos para la guerra, y una parte importante de los socialistas se oponía a esto. Y por otro lado, tenemos a la Liga Espartaquista, un sector que también se había desprendido del Partido Socialista alemán, que termina después conformando otra fuerza. Esa Liga Espartaquista tiene una serie de líderes que son muy reconocidos al día de hoy. Uno de ellos es, obviamente, Rosa Luxemburgo, revolucionaria de origen polaco en Alemania, que planteaba obviamente la construcción de un Estado socialista. Pero también podemos mencionar a la figura de Karl Liebknecht y también de Clara Zetkin. Los tres representaban a algunos de los líderes más radicales de este proceso revolucionario, que exigían, bueno, básicamente que el gobierno que había asumido supere rápidamente la etapa de la revolución democrático-burguesa para dar paso a la revolución socialista. Esto les tiene que sonar de algún lado. Básicamente lo que ocurre es que el Parlamento asume el gobierno. Donde dice Parlamento, piensen que en algún lado puede ser la Duma. Obviamente hay un montón de diferencias, pero a lo que quiero es que es bastante análogo en algunas cosas. Y lo que propone Rosa Luxemburgo, lo que propone Karl Liebknecht es aprovechar el proceso de movilización, de formación de consejos obreros, de consejos de soldados, para apuntar a la entrega del poder a un Congreso General de los Consejos de Soldados, Obreros y Marineros. Es así que, aprovechando el proceso de movilización, se busca impulsar una salida revolucionaria socialista. Mientras tanto, en el gobierno de Ebert, a su vez, hay diferencias entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista Independiente de Alemania. En ese marco de las diferencias es que se conforma un congreso en diciembre de 1918 que tiene el objetivo de movilizar a los consejos de soldados, de obreros y de marineros. En ese congreso, los soldados, los consejos de soldados, exigen que se entregue el poder y el mando militar a los consejos de soldados, es decir, a los, entre comillas, soviets alemanes. Es decir, que se disuelva la jerarquía militar como tal. También aparece una serie de programas que plantean la colectivización de la tierra, las fábricas bajo control obrero. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que entre los primeros pasos que había tenido el gobierno de Ebert estaba, por ejemplo, sancionar la jornada de 8 horas. Habían ocurrido cambios y transformaciones, ¿no? Y medidas. Pero lo que estamos viendo es la emergencia de otro poder por abajo que busca proseguir la movilización y llevarlo a un cauce revolucionario que construye un Estado socialista. Acá es donde aparece, para Ebert, la extorsión de los mandos militares. Groener le plantea que si acepta los puntos que plantea este Congreso de los consejos de soldados y obreros, el ejército, el mando militar va a dimitir. Es decir, lo va a abandonar y lo va a dejar en bolas, sin apoyo militar para sostener el Estado. En este contexto, ¿no?, en el que el mando militar y la oficialidad plantean esto, a su vez los militares ya se están organizando por sus propios medios para controlar la situación. Por ejemplo, movilizando sus propios grupos armados con el objetivo de pacificar Alemania. En este contexto, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht
rompen con el gobierno y el 1 de enero de 1919 fundan el Partido Comunista de Alemania. Y ese mismo mes de enero, planteando que el proceso parlamentario y el proceso de los congresos está agotado, porque por ejemplo, lo que se termina planteando es votar una asamblea constituyente, algo parecido a lo que había ocurrido en la Revolución Rusa. En vez de entregar el poder a los consejos, deciden lanzar una revolución armada en enero de 1919. Esa revolución será conocida como la Revolución Espartaquista. Los consejos de obreros, los consejos de soldados se arman y toman las calles de Berlín con el objetivo de derrocar al gobierno de Ebert y construir rápidamente un proceso que lleve al poder a los, entre comillas, soviets alemanes. Así se forman barricadas en Berlín, milicianos y soldados amotinados toman armas, toman el control de las calles, pero se va a movilizar a toda una serie de fuerzas para reprimirlos. Grupos del ejército alemán, pero también grupos de soldados movilizados aparte, llegan a Berlín para reprimir el levantamiento. Ebert, en contacto con Groener y los mandos alemanes, resuelve legalizar el accionar de estos grupos que reciben el nombre de Freikorps. Freikorps quiere decir básicamente cuerpos libres o regimientos libres. Es decir, grupos paramilitares formados por veteranos de la Primera Guerra Mundial que deciden trasladar la guerra a la política y poner orden en esta situación. Así, los Freikorps aplastan el levantamiento espartaquista, toman a los espartaquistas como prisioneros y van a llevar adelante una serie de fusilamientos. En medio de ese proceso asesinan brutalmente a Rosa Luxemburgo, a la que arrojan a un canal ya asesinada en Berlín, y también a Karl Liebknecht, Liebknecht, tengo una dislexia. A Karl Liebknecht, a quien asesinan y arrojan a una fosa común. También se producen fusilamientos de revolucionarios espartaquistas, dejando un saldo de cientos de muertos. La muerte de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht a manos de los Freikorps, sancionados por un gobierno socialdemócrata, va a ser la base del gran enfrentamiento en los próximos años que se da entre los partidos socialistas y los partidos comunistas. De hecho, hasta que surja la tesis de los frentes populares, los partidos comunistas van a tener la línea de enfrentarse a los partidos socialistas considerados el socialfascismo, en vez de aliarse contra ellos, con ellos frente a los fascistas, lo que será un gran problema en el futuro. Ahora, el ciclo de revoluciones, ¿no?, que tenía lugar, que pasó de reclamar el pacifismo a proponer incluso una revolución socialista en Alemania, también tiene consecuencias en otros lugares. Hubo procesos de movilización y conflictos y escaladas de violencia en otros lugares. Por ejemplo, en Hungría. En Hungría, el Partido Comunista Húngaro, socialista húngaro, dirigido por Béla Kun, va a iniciar una revolución que proclama la República Socialista de Hungría en marzo de 1919. En medio de la implosión del Imperio Austrohúngaro, cuando está surgiendo una Hungría independiente, se proclama una república socialista que, por ejemplo, lleva adelante ajusticiamientos, plantea la expropiación de las tierras y de las fábricas, el control obrero, y durante 5 meses una revolución comunista toma el control de Hungría y lleva adelante medidas prácticamente copiadas de lo que era el modelo que se estaba impulsando en la naciente revolución bolchevique. Sin embargo,
la idea de tener una Hungría socialista y esta rebelión no gustaba ni siquiera a los aliados. Por entonces, en medio de los acuerdos que determinaban las nuevas fronteras de los países, uno de los estados que llevaría la parte del vencedor era Rumania. Así, fuerzas rumanas cruzan a reprimir a la Hungría Roja. De esta manera, los rumanos, y después lo que va a ser conocido como el Ejército Nacional Húngaro, reprimen y destruyen a la República Soviética de Hungría. De hecho, no solo la destruyen, sino que llevan adelante una serie de masacres dejando miles de muertos. Se produce el terror blanco en Hungría de la mano de los rumanos y el Ejército Nacional Húngaro, llevando adelante masacres, torturas y asesinatos, dejando un saldo de miles de muertos y acabando con la República Socialista de Hungría tras tan solo unos meses de existencia. Ahora, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en Europa del Este, en Europa Central y Europa del Este, ocurren dos grandes fenómenos. Por un lado, la implosión de estos gobiernos y de estos imperios que hasta ese momento habían existido, pero también el fantasma de la Revolución Rusa. Por todos lados, la Revolución Rusa desencadena esta oleada, esta influencia en el proyecto de una revolución mundial. Y en estas regiones en donde había diferencias étnicas, mayores niveles de desigualdad, mayores niveles de opresión, falta de libertades políticas y demás, esto explota en la forma de una guerra civil generalizada. Ahora, esto afecta a distintas dimensiones, incluso es parte de la lógica de la guerra civil de Rusia. Por ejemplo, lo que ocurre en Estonia, Letonia, Finlandia y demás, es parte de una guerra civil general. Allí el enfrentamiento entre rojos y blancos también atraviesa, por ejemplo, a los finlandeses. Los finlandeses tienen, en el marco de ese proceso de independencia del Imperio Ruso, después de la Rusia bolchevique, tienen también una guerra civil interna entre finlandeses rojos y finlandeses blancos. Algo parecido ocurre en Polonia. El Estado polaco que están haciendo nace enfrentándose a los alemanes y a los rusos. Hay una guerra de independencia de Polonia, ¿no? El movimiento nacionalista polaco, encabezado por el mariscal Pilsudski, encabeza eso. Pero a su vez, también lleva adelante un proceso de enfrentamiento con los polacos rojos, porque había polacos rojos que eran un peligro, porque podían plantear una revolución socialista o alinearse con la Unión Soviética. Esto que encontraron los alemanes cuando volvieron a su tierra, de un país que había sido sacudido por una revolución que había hecho caer a la monarquía, en estos territorios era todavía más complejo, porque por ejemplo muchos soldados volvían a países que ya no existían o que tenían otras fronteras. Por eso la humillación de Alemania es una parte de la explicación, pero otra tiene que ver con los niveles de conflictividad social y desigualdad que había en Europa Central y Europa del Este, y cómo este espacio es trastornado por la influencia de la revolución bolchevique. Es así que el rechazo a la humillación, el rechazo al bolchevismo y otros factores lleva a que haya toda una generación de soldados y oficiales que se encuentran decepcionados con los resultados y que buscan replicar el mundo que ellos habían vivido en la Primera Guerra Mundial, el mundo de camaradería de los soldados, de la purificación a través de la guerra. Hay un soldado en especial que está muy decepcionado con el devenir de los acontecimientos, pero lo vamos a retomar en otro momento. Ahora, la Gran Guerra formó un nuevo hombre, ¿no? Hay una ruptura antropológica detrás de la matanza industrializada, la despersonalización del enemigo, la glorificación de la muerte en el campo de batalla, que a su vez es anónima, el héroe desconocido. Y ese nuevo hombre se va a expresar justamente en cómo los veteranos de esa Primera Guerra Mundial participan ahora del terror blanco, participan de el reordenamiento de ese mundo que había sido deslocado. Muchos veteranos apropian la mentalidad de sus oficiales, basado en el nacionalismo supremacista o el nacionalismo étnico, el culto a la violencia, el culto a la patria,
el conservadurismo social, político y religioso. Y es así que, por ejemplo, en Alemania, los Freikorps, estas compañías, estos regimientos libres, surgen impulsados, por un lado, por la oficialidad militar y por el otro, como un proceso de readaptación de aquellos que habían participado de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial y no podían reincorporarse a la vida cotidiana como si nada. Los Freikorps, para que se hagan una idea, en Alemania llegaron a tener 400.000 soldados. 400.000. Piensen que el ejército alemán, por la paz de Versalles, sería desmovilizado, después reducido. Pero había 400.000 soldados armados, con el aval de civiles y después del gobierno de Ebert, para llevar adelante acciones armadas y violentas contra aquellos que busquen alterar el orden, para defender a la nación frente a los enemigos internos. ¿Y quiénes eran esos enemigos internos? ¿A quiénes buscaban enfrentarse los Freikorps? Bueno, los Freikorps, que no solo van a tener participación en Alemania, sino en toda la región, consideran que había tres enemigos principales. El socialismo, que los había traicionado y que con ideas demagógicas estaba acabando con los principios nacionales y con la figura de lo que había sido el imperio. El comunismo bolchevique, que es una amenaza para todo el mundo, ya que los bolcheviques plantean una revolución mundial y acabar con los principios de nación y acabar con los principios religiosos. Y el judaísmo. El antisemitismo ya existía en Europa, antes del nazismo, mucho antes, tiene siglos. Hay un video en este canal sobre el levantamiento del gueto de Varsovia en donde analizamos las distintas etapas del antisemitismo. Pero en esta época de orgullo nacional, la idea de que los judíos eran un grupo no asimilado se convierte en un agravante a la cuestión de este nacionalismo que busca enemigos internos. A su vez, esta búsqueda de enemigos internos llevó a construir lo que se conoce como la tesis o la teoría, como decíamos, de la puñalada por la espalda. Esta es una propaganda austríaca inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, que hablaba de la idea de que los judíos habían traicionado al ejército austríaco y lo habían llevado a la derrota, como habían hecho también con los alemanes. Un tema interesante es que en Austria los dirigentes políticos planteaban, por ejemplo, cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, que Austria sea parte de Alemania. De hecho, Osterreich era parte del Reich. Y esto no se permite, obviamente, porque la paz de Versalles planteaba destruir Alemania y reducir sus territorios. Y la idea de que Alemania incorpore a Austria no podía aceptarse. Pero el pangermanismo, que hoy en día parece una locura, era bastante importante por entonces. Ahora, en esta época hay que tener en cuenta que los protocolos de los sabios de Sion, una obra publicada por miembros de la policía secreta zarista planteando una conspiración judía internacional, se vuelve extremadamente popular. Uno de los agravantes en la teoría sobre la conspiración judía y en el crecimiento del antisemitismo es también la cuestión de la vinculación entre los judíos y los comunistas. Trotsky tenía ascendencia judía. Bela Kun tenía ascendencia judía. Rosa Luxemburgo tenía ascendencia judía. Muchos miembros de la Checa tenían ascendencia judía. Alguien va a sacar esto de contexto para hacerme decir otra cosa. Pero el punto es que el hecho de que hubiera judíos en las filas del movimiento comunista internacional fue leído como una justificación clara de que las teorías de la conspiración judía internacional tenían sentido. Es así que se construye la idea de que judaísmo y bolchevismo son lo mismo y son un peligro y una amenaza conjunta para destruir a la civilización occidental. Este es el origen en realidad de la teoría del marxismo cultural, que primero fue la del bolchevismo cultural, pero es un tema para otro día. Lo interesante es que no es que el movimiento comunista era judío. De hecho, la enorme mayoría de los judíos no eran comunistas. Pero había judíos que abrazaban el comunismo
Muy posiblemente porque el comunismo empatizaba con esas minorías no asimiladas. Ahora, la cuestión del elemento judío va a generar una violencia a gran escala. Por entonces Rusia seguía sacudida por la guerra civil. Y por ejemplo, las fuerzas zaristas o exaristas, los blancos, llevan adelante el terror blanco. Incluso las fuerzas rusas todavía seguían en guerra contra las tropas polacas, ¿no? Por la guerra de independencia de Polonia, que incluía fronteras de lo que había sido el Imperio Ruso. En este marco, las tropas zaristas, las tropas del ejército blanco, llevan adelante pogromos en el marco de la guerra civil rusa. Pero también las fuerzas nacionalistas polacas llevan adelante pogromos, matanzas de judíos, y también las fuerzas nacionalistas ucranianas. La guerra civil rusa, ahora vamos a hablar de eso un poco, fue también una guerra contra grupos separatistas, y los nacionalistas ucranianos masacraron judíos, igual que los polacos. De hecho, algo que sería raro, ¿no?, para pensar un discurso simplificado sobre el antisemitismo, había protestas en Estados Unidos y en Inglaterra en donde pedían acabar, ¿no?, detener. Apelamos a Gran Bretaña para detener la masacre de judíos en Polonia. Esto es de 1919. ¿No? Para pensar después cómo se simplifican algunas cosas. Ahora, el término terror blanco tiene una larga historia. Hubo terror blanco durante la Revolución Francesa. Y acá aprovecho para meter un chivo. Si les interesa hablar de terror blanco, estoy dando un curso sobre historia de la Revolución Francesa. Este curso, que es un curso virtual a través de Google Meet, es un análisis, digamos, de larga duración, muy complejo, con muchos trabajos y numerosos autores sobre el proceso de la Revolución Francesa. Las clases quedan grabadas, así que se puede hacer de forma sincrónica. Así que no importa cuándo estés viendo esto. Si querés participar de mi curso sobre historia de la Revolución Francesa o ver las clases, escribime a mi mail elprofeborda y pedí elprofeborda@gmail.com y pedí los requisitos de inscripción. Volviendo al terror blanco, después de ese chivo, el terror blanco aplicado por las fuerzas zaristas, es decir, ese terror contrarrevolucionario que se hace contra los bolcheviques y se ataca a los bolcheviques, va a ser replicado en otros espacios y en otros territorios. Vamos a tener un terror blanco que marca a toda Europa Central y Europa del Este. Por ejemplo, en Hungría. En Hungría, las fuerzas rumanas y las fuerzas del Ejército Nacional Húngaro, como dijimos antes, llevan adelante ejecuciones, torturas y asesinatos como represalia, ¿no?, ante lo que había sido el intento de sacudir ese mundo por una revolución. También vamos a ver esto, como dijimos antes, en la Alemania, lo que va a ser la Alemania de Weimar, cuando los Freikorps asesinan a miembros de la Revolución Espartaquista, e incluso a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Pero este terror también afecta a otros territorios. Los Freikorps fueron movilizados más allá de las fronteras de Alemania, peleando incluso en territorios de lo que era el ex imperio ruso. Por ejemplo, junto a las fuerzas nacionalistas letonas, estonias y también finlandesas. Allí, los Freikorps se unieron a grupos armados paramilitares estonios, letonios, en las masacres de los rojos. Rojos que podían ser finlandeses, rojos que podían ser letonios o rusos étnicos que vivían en Letonia, así como se masacra a miles de personas en las periferias de lo que había sido ese imperio ruso. Muchas veces, cuando se hace la historia de la paz de Versalles, cuando se habla del surgimiento de una Finlandia independiente, de una Estonia, Letonia, se ignora que una parte importante de eso se hizo en el marco de una guerra civil que tuvo un carácter contrarrevolucionario en el que los rojos finlandeses, los rojos letones, los rojos rusos fueron asesinados por grupos nacionalistas, pero también por Freikorps alemanes que cruzaban la frontera para asesinar comunistas en otros territorios.
Esto está detrás, por ejemplo, del surgimiento de una Finlandia independiente. No fue solo una Finlandia que nace peleándose con la Unión Soviética, la naciente Unión Soviética, sino también una Finlandia que tiene una guerra civil en la que ganan los anticomunistas. Mientras esto ocurría, más allá, la revolución bolchevique afrontaba una guerra civil. Porque no es que con la toma del Palacio de Invierno se concretó la revolución y los bolcheviques gobernaban lo que era la ex Rusia zarista. No, una guerra civil a gran escala que se luchó a lo largo y ancho de todo el territorio de lo que era el ex imperio ruso, en el que hubo diversos ejércitos blancos que formaban sus propios gobiernos y muy distintos. Por ejemplo, el gobierno de Kolchak en la región del este, o vamos a tener a otras fuerzas como las fuerzas de la Santa Rusia o las fuerzas de Denikin en Arcángel. A su vez, tuvimos movimientos separatistas nacionalistas, como el movimiento nacionalista ucraniano, fuerzas de las intervenciones extranjeras, fuerzas británicas, francesas, estadounidenses, japoneses, que intervienen en la guerra para apoyar a los blancos contra los rojos, o incluso que van a armar a esos ejércitos blancos. Y a su vez tenemos rebeliones campesinas a lo largo y ancho de Rusia. En un primer momento, los ejércitos campesinos, también llamados verdes, son incorporados a las fuerzas rojas y se lucha a la par. Pero en el marco de la política del comunismo de guerra y las requisas forzadas, van a terminar enfrentándose. Incluso vamos a tener la rebelión campesina de Tambov, aplastada por el ejército rojo, que por entonces tenía algún personaje que peleaba entre sus filas. Al terror blanco y al uso de la violencia, los rojos responden brutalmente, con la creación de la Cheka. La Cheka, la primera policía secreta de lo que va a ser la Unión Soviética, era liderada por Félix Dzerzhinsky. Y como tal va a llevar adelante detenciones en las retaguardias, no solo de miembros del zarismo, sino también de posibles colaboradores, llevando adelante torturas, asesinatos y masacres ante aquellos que fueran partidarios de los blancos. Y también vamos a tener una gran crisis. La Unión Soviética nace en el marco de una guerra civil revolucionaria, fue mucho más destructiva de la Primera Guerra Mundial, en la que más se destruye la industria, la producción industrial se reduce a menos del 10% de los niveles de 1914, hambrunas producto de las devastaciones que deja la guerra y la aplicación del comunismo de guerra con todas sus dificultades, y un país totalmente desgarrado por estos enfrentamientos, tanto en el frente como la retaguardia. Así todo, los rojos ganan. Le ganan al ejército blanco, a las intervenciones extranjeras, a las fuerzas nacionalistas y a los restos del ejército alemán, pero no logran, por ejemplo, extender la revolución más allá y tampoco aplastar a las tropas polacas del mariscal Pilsudski. Sin embargo, ha nacido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, proclamada en diciembre de 1922. Esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el primer estado socialista de la historia e irradia la idea y el proyecto de una revolución mundial, que cuando estaba ocurriendo en medio de la guerra civil revolucionaria y llegaban las noticias de las huelgas en Inglaterra, de la rebelión en Alemania, de la Hungría soviética y demás, parecía que estaba a la vuelta de la esquina. Pero no va a ocurrir. Así, la Unión Soviética se convierte en una suerte de paria del sistema de estados internacional conformado tras la paz de Versalles. Se forma lo que se conoce como el cordón sanitario, un bloqueo general a la Unión Soviética por parte del conjunto de las potencias y los países organizados por entonces. Acá Antonio nos dice: gracias al profe Borda, siempre tengo buenos argumentos para platicar con fachos. Abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, compañero Antonio, y cuidado en Culiacán. Cuidado en Culiacán. No es por estigmatizar. Ahora, dentro del liderazgo bolchevique, pronto va a haber una disputa por el poder entre dos principales figuras. Uno de ellos es el comandante del ejército, el fundador del Ejército Rojo,
Lev Davidovich Bronstein o León Trotsky, y el otro es el secretario general del partido, Yosif Vissarionovich Dugashvili, también conocido como Joseph Stalin. Tras la muerte de Vladimir Lenin, esa lucha por el poder se zanjará con la victoria de Stalin, cuyo ascenso determinará el rumbo de la Unión Soviética en los próximos 30 años. Ahora, los cuatro grandes, David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, George Clemenceau y Woodrow Wilson, planteaban a su vez el reordenamiento del mapa de Europa en base a un sistema republicano y liberal. Esto estaba presente, ¿no?, cuando Woodrow Wilson plantea sus 14 puntos. Esta idea de los 14 puntos, que aparecen ya durante la Primera Guerra Mundial, va a llevar a que Estados Unidos asuma un rol tutelar sobre la Europa de la posguerra, planteando la autodeterminación de los pueblos, pero después hay pueblos y pueblos, planteando mercados abiertos, comercio y gobiernos democráticos. Una de las grandes novedades del fin de la Primera Guerra Mundial es que se impone por toda Europa el sistema liberal, en la forma de monarquías parlamentarias o constitucionales, o en la forma de repúblicas. Así, una enorme masa de europeos por primera vez empieza a asistir a elecciones, a votar. Esta forma de representación es el producto también de la guerra. Durante la guerra se pidió un esfuerzo patriótico a millones de soldados, obreros, campesinos, pobres, que pelearon en el campo de batalla en defensa de su nación, y ahora tenían el derecho a reclamar participación en el sistema político. El sostenimiento del esfuerzo de la guerra implicaba también que uno tenía que tener derecho a la participación. A su vez, permitir la participación política de las masas y la emergencia de la política de las masas era vista como una forma de evitar la expansión del comunismo. La versión radical de la revolución armada había tenido lugar sobre todo en regiones en donde no había participación política, donde no había posibilidades de encauzar los intereses de las masas. Es así que una de las grandes novedades del ciclo de la primera posguerra es la emergencia por todos lados del sistema republicano liberal. Otra de sus novedades es la participación masiva que empezaron a tener las mujeres en la política, lo que también es un correlato no solo del proceso revolucionario, sino también del rol que han asumido las mujeres en la economía. La economía de guerra en la cual millones de hombres eran empleados por la máquina militar suponía que millones de mujeres debían reemplazarlos en las industrias. Es así que la participación femenina en las fábricas y en los lugares de trabajo permitió que las mujeres pudieran asumir un rol ciudadano. Es así que, por ejemplo, inmediatamente tras en el marco del fin de la Primera Guerra Mundial, se producen las primeras elecciones en Inglaterra en las que las mujeres van a votar, en 1919. Todo esto plantea una cuestión, que es un ímpetu democratizador, que sin embargo es sumamente endeble, porque el mapa de Europa ha quedado trastornado. Por todos lados surgen versiones autoritarias o reacciones tanto a la democracia como al bolchevismo que plantean límites a esta idea de la participación o incluso una reacción violenta para restablecer otros principios. Por ejemplo, en Hungría, la derrota de la República Socialista Soviética de Hungría lleva a la llegada al poder del mariscal Horthy, que va a imponer una dictadura protofascista, protofascista. No es un debate ese, vamos a dejarlo en protofascista. En Alemania, la democracia que nace y que va a ser muy liberal en montones de sentidos, incluso en el plano cultural, también nace condicionada por los elementos de la reacción. En España asume la dictadura de Primo de Rivera. A lo largo y ancho de Europa del Este
surgen figuras autoritarias. En Polonia, el mariscal Pilsudski, héroe nacional polaco, por otro lado, impulsa matanzas de judíos y persecuciones anticomunistas. Elementos similares van a aparecer en Finlandia y en otras repúblicas bálticas. En Turquía, Ataturk, ni hablar. Ahora, del otro lado estaba ahí la Unión Soviética. La emergencia de una revolución bolchevique. Y esa emergencia de la revolución bolchevique seguía generando la expectativa de que podía ocurrir una revolución mundial. A lo largo y ancho de Europa seguirían ocurriendo procesos de levantamiento, insurrección y la expectativa de una revolución comunista. Y en medio de todo esto no mencionamos a un país. Hay un país que estuvo ausente de esta explicación. En Italia, los años que siguen a el fin de la Primera Guerra Mundial serán conocidos como el Bienio Rojo, o más bien el Bienio Rozo, porque justamente va a ser un ciclo de movilización campesina, obrera, surgimiento de milicias armadas, toma de fábricas, toma de campos, que va a generar una altísima conflictividad social en Italia. En ese marco de conflictividad social y política y falta de un poder y autoridad por parte del Estado, ¿no?, de la monarquía italiana, va a emerger un personaje que va a prometer orden y disciplinamiento y acabar con los comunistas. Ese personaje se va a llamar Benito Mussolini, quien va a ser imitado tan solo un año después por otro personaje más pintoresco que intenta un fracasado golpe de estado en Alemania y cuyo bigote seguramente les suene. Pero esas dos son historias para otro día. Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy y espero que les haya gustado este video, que va a ser parte de una saga que vamos a tener a lo largo de todo el año, en el que vamos a analizar todo el proceso de descenso a los infiernos, pero vamos a llegar justamente a hablar de la Segunda Guerra Mundial, largo y tendido. Y vamos a dedicar varios videos a la Segunda Guerra Mundial. Así que, si les gustó, ¿qué pueden hacer? Pueden ponerle like a este video, así favorecen al algoritmo. Cuando termine, dejen un comentario, así ayudan. Y también pueden apoyar este canal. Pueden apoyar este canal haciéndose miembros del canal con el botón de hacerse miembro. Pueden realizar aportes a través del sistema que van a encontrar con links en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Y si no, si quieren pueden tomar cursos conmigo de historia. Ahora vamos a estar haciendo un curso sobre la Revolución Francesa, pero posteriormente tendremos seguramente un curso sobre las guerras de independencia. Por lo demás, muchas gracias a todos los que se inscribieron en el curso sobre la Revolución Francesa y a todos aquellos que han participado o que participan del crecimiento de este canal. Vamos a tratar de seguir mejorando todavía algunas cuestiones técnicas y asegurar que este espacio sea cada vez mejor. Así que nada, muchas gracias por haber estado del otro lado el día de hoy y nos vemos la semana para otra edición histórica, que aún está por determinar. Si llegamos vamos a tener un tema especial. Y si no, veremos a Mussolini. Pero si no, un tema especial. Pero bueno, no les voy a spoilear. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.